Mujer pobre humillada, encuentra un bebé abandonado y su vida rota se llena de amor y redención. ¿Alguna vez sentiste que ya tocaste fondo, que no hay salida, que el mundo entero te dio la espalda, hasta que algo inesperado llegó a recordarte que todavía tienes un propósito en esta vida? Eso fue lo que vivió Guadalupe Salazar, una mujer humilde de San Miguel del Mezquital, que cargaba sobre sus hombros el peso de la pobreza, el abandono y la humillación de todo un pueblo. Hasta que un llanto perdido en medio del desierto le mostró que cuando todo parece perdido, ahí es cuando comienza la verdadera historia. Quédate conmigo, porque esta historia te va a partir el corazón, te va a hacer llorar y te va a recordar que los milagros no llegan cuando los pedimos. Llegan cuando más rotos estamos y cuando ya no nos quedan fuerzas ni para esperarlos. Antes de seguir, cuéntame desde qué ciudad me acompañas. Y deja tu like y suscríbete para más historias que duelen, sanan y te abrazan el alma cuando más lo necesitas. Volvamos a ese día donde la vida de Guadalupe estaba tan rota que ya ni siquiera sabía cómo seguir. La mañana llegó fría a San Miguel del Mezquital, y con ella llegó también la vergüenza. Guadalupe Salazar caminaba por la calle principal del pueblo con la cabeza gacha, sintiendo las miradas clavadas en su espalda como agujas. Llevaba el mismo vestido de siempre, el azul desteñido que ya tenía más remiendos que tela original, y sus guaraches levantaban el polvo del camino con cada paso cansado. Acababa de salir de la tienda de don Esteban, donde había intentado comprar 1 kilo de frijol y medio de arroz. Apenas lo necesario para que sus 3 hijos no se durmieran con el estómago vacío otra vez. Pero don Esteban, ese hombre gordo de bigote tupido y ojos de piedra, le había negado el crédito frente a todos los clientes. Ya no te fío más, Guadalupe. Llevas 3 meses sin pagarme un solo peso. ¿Qué te crees? ¿Que aquí regalo la comida? Su voz había retumbado en la tienda pequeña, y todas las señoras que estaban comprando voltearon a verla. Algunas con lástima, otras con ese brillo de satisfacción que da ver la desgracia ajena. Guadalupe había querido explicarle que su marido, Ramiro, se había ido hace 4 meses sin decir nada. Que una mañana simplemente no estaba, y que se había llevado los únicos 200 pesos que tenían guardados en una lata debajo de la cama. Que ella había buscado trabajo de lo que fuera, limpiando casas, lavando ropa ajena en el río, ayudando en las cosechas, pero que nadie en el pueblo quería darle empleo porque decían que era mala suerte contratar a una mujer abandonada. Quiso decirle que sus hijos, Juanito de 7 años, Lupita de 5 y el bebé Carlitos de apenas 2, la miraban cada noche con esos ojos grandes y oscuros preguntándole cuándo iban a cenar, que ella les decía, ahorita, mis amores, mientras calentaba agua con un poquito de sal, y les daba tortillas duras para que se les quitara el hambre. Pero no dijo nada de eso. Solo bajó la mirada y salió de la tienda con las manos vacías y el corazón más vacío todavía. Ahora caminaba de regreso a su casa, si es que se le podía llamar casa a esa chocita de adobe, con techo de lámina oxidada que se filtraba cuando llovía. Estaba en las afueras del pueblo, donde terminaba el camino pavimentado y empezaba la tierra colorada y las piedras, un lugar donde nadie quería vivir, pero que era lo único que podían pagar cuando todavía Ramiro trabajaba en la construcción. El sol ya estaba alto y quemaba fuerte, pero Guadalupe sentía frío por dentro. Un frío que no se iba ni aunque se pusiera todas las cobijas rotas que tenían en casa. Era el frío de la humillación, del hambre, de no saber qué iba a hacer mañana, ni pasado mañana, ni la semana que venía. Pasó frente a la casa de doña Remedios, una señora vieja que siempre estaba sentada en su silla de mimbre, vigilando todo lo que pasaba en el vecindario. La vieja ni siquiera la saludó. Solo la miró de arriba a abajo con esa expresión de desprecio que Guadalupe ya conocía bien.
Pobrecita. Escuchó que le decía a doña Remedios a su comadre que estaba ahí con ella. Eso le pasa por haberse juntado con ese bueno para nada de Ramiro. Yo desde el principio le dije que ese hombre no servía, pero no me hizo caso. Y ahora mírala, toda muerta de hambre con sus escuincles. Guadalupe apretó los puños pero siguió caminando. Ya estaba acostumbrada a los comentarios, a las miradas, a ser el ejemplo de lo que no se debe hacer en la vida. En San Miguel del Mezquital todos creían tener derecho a opinar sobre su desgracia, como si su dolor fuera un espectáculo público para entretenerse. Llegó a su casa y empujó la puerta de madera que colgaba chueca de las bisagras. Adentro estaba oscuro y olía a humedad. Los niños estaban sentados en el piso de tierra, jugando con unas piedras pintadas que Guadalupe les había hecho para que tuvieran algo con qué entretenerse. ¿Trajiste algo, mamá?, preguntó Juanito, levantándose de inmediato. Sus ojitos brillaban con esperanza. Guadalupe sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Ahorita no, mi vida, pero en la tarde voy a conseguir algo, ya verás. La carita del niño se desinfló como un globo. Lupita empezó a llorar bajito, y el bebé Carlitos gateó hacia ella con los bracitos extendidos. Guadalupe los abrazó a los tres, sintiendo sus cuerpecitos flacos contra el suyo. No podía llorar, no frente a ellos. Tenía que ser fuerte aunque por dentro estuviera destrozada. «Voy a salir otra vez», les dijo tratando de sonar animada. «Voy a buscar trabajo y esta vez sí me van a contratar. Van a ver que sí. Y en la noche vamos a cenar algo rico». Juanito la miró con esos ojos que ya sabían demasiado para su edad. «¿Cómo qué, mamá?» Como caldo de pollo, con verduras y todo». Era mentira. Una mentira que le quemaba la garganta al decirla, pero era lo único que tenía para darles en ese momento. Esperanza falsa envuelta en palabras bonitas. Salió otra vez de la casa cuando el sol ya estaba en lo más alto del cielo. El calor era insoportable, pero ella caminó y caminó por todo el pueblo tocando puertas. En la casa de la maestra Lucía le dijeron que no necesitaban ayuda. En la fonda de doña Petra le ofrecieron lavarle los trastes a cambio de las sobras de comida. Pero cuando Guadalupe dijo que sí, doña Petra se arrepintió y le dijo que mejor no, que su nuera se iba a enojar. En la casa grande de los Contreras, donde vivía la familia más rica del pueblo, ni siquiera le abrieron la puerta. La muchacha que trabajaba ahí la vio por la ventana y movió la cabeza diciendo que no. Guadalupe siguió caminando bajo ese sol que la castigaba, sintiendo cómo se le secaba la boca y cómo las piernas le empezaban a temblar de cansancio y hambre. Hacía 2 días que ella tampoco comía nada, porque lo poco que había se lo daba a sus hijos. Pasó frente a la iglesia del pueblo, esa iglesia blanca con su campanario alto que se veía desde cualquier parte de San Miguel. Las puertas estaban abiertas, y adentro se sentía el frescor de las paredes gruesas. Guadalupe entró sin pensarlo. Necesitaba aunque fuera un momento de descanso. El padre Miguel estaba arreglando unas flores en el altar. Era un hombre joven, de unos 30 y tantos años, que había llegado al pueblo hacía apenas un año. Volteó cuando escuchó los pasos de Guadalupe. «Buenas tardes, hija. ¿Cómo estás?» Guadalupe quiso decirle la verdad. Quiso decirle que estaba destruida, que ya no sabía qué hacer, que sus hijos tenían hambre y ella no tenía nada que darles. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Bien, padre. Vengo nada más a rezar un ratito». El padre Miguel la miró con esos ojos claros que parecían ver más allá de las mentiras. «Guadalupe, si necesitas ayuda, puedes decírmelo. Para eso estamos aquí». Ella negó con la cabeza, sintiéndose avergonzada hasta de aceptar la caridad de la iglesia. «No, padre, estoy bien, de verdad». Se sentó en una de las bancas de madera del fondo y juntó las manos. Cerró los ojos y trató de rezar, pero las palabras no le salían. Había rezado tanto en estos meses, le había pedido tanto a Dios,
a la Virgen, a todos los santos, y nada había cambiado. ¿De qué servía seguir rezando? ¿Por qué Dios?, susurró con la voz quebrada. ¿Qué hice yo para merecer esto? Mis hijos no tienen la culpa de nada, ellos son inocentes. ¿Por qué los castigas dejándolos pasar hambre? No hubo respuesta. Solo el silencio pesado de la iglesia vacía y el olor a incienso viejo. Guadalupe se quedó ahí sentada no supo cuánto tiempo, con la cabeza entre las manos y el alma hecha pedazos. Cuando por fin se levantó para irse, el padre Miguel le dio una bolsa con un poco de arroz y frijoles. «Es lo único que tengo ahorita», le dijo con amabilidad. «Pero el jueves llega la despensa de Cáritas. Ven ese día y te doy más». Guadalupe tomó la bolsa sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. «Gracias, padre. Dios se lo pague». Salió de la iglesia con esa pequeña bolsa que al menos les daría de comer esa noche. Pero mientras caminaba de regreso a su casa, el peso de la desesperación seguía aplastándola el pecho. ¿Y mañana qué? ¿Y pasado? ¿Cuánto tiempo más iba a poder aguantar así? El pueblo entero la miraba como un fracaso andante. Las mujeres cuchicheaban a su paso. Los hombres desviaban la mirada como si la pobreza fuera contagiosa. Y sus hijos seguían teniendo hambre día tras día. Esa noche, después de darles de cenar a los niños el arroz y los frijoles que el padre Miguel le había dado, Guadalupe se quedó afuera de su casa mirando las estrellas. El cielo estaba limpio y lleno de lucecitas brillantes que parecían burlarse de su oscuridad. Pensó en Ramiro, en cómo la había abandonado sin explicaciones, sin remordimiento, sin importarle lo que les pasara a ella y a sus hijos. Pensó en todas las promesas que él le había hecho cuando eran novios, en cómo le juraba que siempre la iba a cuidar, que nunca les iba a faltar nada. Puras mentiras. Sintió algo filoso clavándose en su pecho. No era dolor físico, era algo peor. Era la sensación de que su vida ya no tenía arreglo, de que había caído en un pozo tan profundo que jamás iba a poder salir. Si tan solo pudiera desaparecer, pensó. Si tan solo pudiera cerrar los ojos y que todo esto se acabara. Pero luego escuchó la vocecita de Lupita desde adentro de la casa. «Mamá, ¿ya te vas a dormir?» Y Guadalupe supo que no podía rendirse. No mientras sus hijos la necesitaran. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y entró a acostarse con ellos en el petate que compartían todos. Los abrazó fuerte, sintiendo sus respiraciones suaves contra su cuerpo. «Los amo», les susurró en la oscuridad. «Nunca lo olviden. Los amo más que a nada en este mundo». Y ahí, en medio de esa pobreza aplastante y esa humillación constante, Guadalupe cerró los ojos rogándole a Dios que le diera fuerzas para aguantar un día más. Suscríbete al canal y déjanos tu like para seguir compartiendo historias que tocan el corazón. Los días siguientes fueron iguales. Guadalupe seguía saliendo a buscar trabajo, a tocar puertas, a rogar por una oportunidad. Pero San Miguel del Mezquital era un pueblo chico donde todos se conocían, y el chisme de que Ramiro la había dejado ya había corrido por todas las casas como reguero de pólvora. Nadie quería contratar a una mujer abandonada con 3 hijos. Decían que traía mala suerte. Decían que seguro había hecho algo para que su marido se fuera. Decían tantas cosas que Guadalupe ya ni siquiera las escuchaba. El jueves fue a la iglesia por la despensa que el padre Miguel le había prometido. Había una fila larga de gente esperando, la mayoría señoras viejas y algunas mamás jóvenes con sus bebés colgados en rebozos. Guadalupe se formó al final, sintiendo las miradas de las demás mujeres. Doña Socorro, una señora gorda con el cabello teñido de negro a su lado, estaba ahí adelante y volteó a verla. «Mira nada más quién vino», le dijo en voz alta a su comadre doña Chuy. La Guadalupe, la que el marido dejó porque no supo atenderlo. Las 2 mujeres se rieron. Otras también voltearon a ver. Guadalupe apretó los dientes y bajó la mirada. No iba a darles el gusto de verla llorar.
Cuando por fin le tocó su turno, el padre Miguel le dio una caja con arroz, frijoles, aceite, azúcar y una lata de leche en polvo para el bebé. Era más de lo que había recibido en semanas. Guadalupe se lo agradeció con el alma. «¿Cómo están los niños?», le preguntó el padre con genuina preocupación. «Bien, padre. Ya van a estar mejor con esto». El padre Miguel asintió, pero Guadalupe notó algo en sus ojos. Lástima. Esa maldita lástima que todo el mundo le tenía y que la hacía sentir todavía más pequeña. Cargó su caja y salió de la iglesia bajo el sol furioso de mediodía. El camino de regreso a su casa se le hizo eterno. La caja pesaba, pero más pesado era el cansancio que llevaba en el alma. Ese cansancio que no se quita durmiendo, que se va acumulando día tras día, hasta que sientes que ya no puedes dar un paso más. Cuando llegó a su casa, los niños la recibieron con gritos de alegría al ver la comida. Juanito ayudó a guardar las cosas mientras Lupita abrazaba la lata de leche como si fuera un tesoro. Esa noche cenaron bien por primera vez en días. Guadalupe les hizo arroz con frijoles y hasta pudo ponerles un poquito de aceite para que supiera mejor. Los niños comieron con ganas, limpiando sus platos con pedazos de tortilla. Ver sus caritas felices le dio un momentito de paz a Guadalupe. Pero cuando se metieron a dormir y el silencio llenó la casa otra vez, la angustia regresó como una ola gigante. Se quedó despierta en el petate, mirando el techo de lámina que goteaba cuando llovía. Escuchaba la respiración de sus hijos dormidos y sentía un nudo en la garganta que no la dejaba tragar. ¿Hasta cuándo voy a poder seguir así? La despensa que el padre Miguel le había dado duraría tal vez 2 semanas si la estiraba bien. ¿Y después qué? ¿Volver a rogar? ¿Volver a aguantar las miradas de lástima y las palabras crueles? Algo dentro de ella se rompió esa noche. No fue de golpe, fue como cuando una pared vieja se va cuarteando poquito a poco hasta que se desmorona. A la mañana siguiente, Guadalupe despertó con una decisión tomada. No sabía de dónde había salido esa idea, pero estaba ahí, clara como el agua. Tenía que irse, no para siempre, solo por un tiempo. Necesitaba alejarse de San Miguel del Mezquital, de las miradas, de los chismes, de todo. Necesitaba estar sola para pensar, para respirar, para no sentir el peso de todas esas voces diciéndole que era un fracaso. Los niños podían quedarse con su mamá, doña Consuelo, que vivía en el pueblo de al lado. No era una buena relación que digamos. Su mamá siempre le había dicho que se había equivocado al casarse con Ramiro, que ella se lo había advertido. Pero al menos sabía que no dejaría que sus nietos pasaran hambre. Esa misma tarde, Guadalupe caminó 3 kilómetros bajo el sol hasta llegar a casa de su mamá. Era una casa de adobe un poco más grande que la suya, con un patio donde doña Consuelo criaba gallinas. «¿Y ahora qué haces aquí?», fue lo primero que le dijo su mamá cuando la vio llegar. Doña Consuelo era una mujer alta y delgada, con el cabello completamente blanco amarrado en un chongo apretado. Tenía la misma cara dura de siempre, esa cara que nunca sonreía. «Necesito pedirte un favor, amá». «¿Otro? Porque el último favor que te hice fue prestarte dinero que nunca me pagaste». Guadalupe tragó saliva. «Necesito que te quedes con los niños unos días». Doña Consuelo la miró con los ojos entrecerrados. «¿Pa qué? Ya te vas a ir tú también, como se fuese inútil de tu marido». «No, amá, no me voy a ir para siempre. Solo necesito tiempo para pensar, para buscar trabajo en otro lado. Aquí en San Miguel ya nadie me quiere dar nada. Y yo te dije, te advertí que ese Ramiro no servía, pero no me hiciste caso. Y ahora mira cómo acabaste». Las palabras le dolieron como bofetadas, pero Guadalupe ya estaba acostumbrada. Su mamá siempre había sido así, dura como piedra, incapaz de dar un abrazo o decir una palabra amable. «¿Me los cuidas o no?». Doña Consuelo suspiró con fastidio. «Tráelos mañana, pero no te vayas a tardar, ¿eh?
Yo también tengo mis cosas que hacer. Al día siguiente, Guadalupe llevó a sus 3 hijos a casa de su mamá. Les explicó que se iba a ir unos días, pero que pronto regresaría. Juanito, el más grande, la miró con esos ojos llenos de preguntas que no se atrevía a hacer en voz alta. ¿De verdad vas a volver, mamá? Guadalupe se arrodilló frente a él y lo abrazó fuerte. Claro que sí, mi vida, te lo prometo. Nada más voy a buscar trabajo y regreso. Van a estar bien aquí con su abuela. Lupita y el bebé Carlitos también se aferraron a ella llorando. Fue lo más difícil que Guadalupe había hecho en su vida, soltarlos y verlos quedarse ahí en el patio de su mamá mientras ella se alejaba. Pero necesitaba hacerlo. Necesitaba salir de ahí o iba a volverse loca. Caminó sin rumbo fijo hasta que el pueblo quedó atrás. Siguió el camino de terracería que llevaba hacia el norte, hacia donde empezaba el desierto. No tenía plan, no sabía a dónde iba. Solo caminaba porque quedarse quieta era morir por dentro. El sol estaba cayendo cuando Guadalupe llegó a una zona que ya casi no conocía. Era puro monte bajo, cactos enormes y tierra colorada. A lo lejos se veían las montañas azulosas, esas montañas que siempre había mirado desde su pueblo, pero que nunca había visitado. Encontró una cuevita entre las rocas, apenas un hueco donde cabía una persona sentada. Se metió ahí cuando la noche empezó a caer, envuelta en su rebozo viejo, sintiendo el frío del desierto que llegaba con la oscuridad. Ahí, sola en medio de la nada, sin las miradas de nadie, sin voces que la juzgaran, Guadalupe por fin pudo llorar. Lloró como no había llorado en meses. Lloró por su vida rota, por su matrimonio destruido, por sus hijos que merecían una mamá más fuerte. Lloró por todas las veces que había aguantado la humillación en silencio, por todas las noches que se había dormido con hambre para que ellos pudieran comer. Lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas. Y entonces, en ese silencio profundo del desierto donde solo se escuchaba el viento silbando entre las rocas, empezaron a llegarle los recuerdos. Recordó el día que conoció a Ramiro. Tenía 17 años, y él 20. Era un muchacho guapo, de sonrisa fácil y palabras bonitas. Le prometió que la iba a sacar de la pobreza, que iban a tener una casa grande, que sus hijos nunca iban a pasar las necesidades que ellos pasaron. Recordó su boda sencilla en la iglesia del pueblo, con un vestido prestado y un ramo de flores del campo. Recordó lo feliz que se había sentido ese día, creyendo que por fin su vida iba a cambiar. Recordó el nacimiento de Juanito, su primer hijo. Cómo le dolió el parto, cómo gritó durante horas en el centro de salud hasta que por fin el bebé nació. Recordó la primera vez que lo cargó, ese cuerpecito caliente y suave contra su pecho, y cómo supo en ese momento que era capaz de morir por él. Recordó cuando nació Lupita, 2 años después. Otra niña hermosa de ojos grandes y pestañas largas. Ramiro todavía trabajaba en la construcción entonces, todavía llegaba a casa, todavía había esperanza. Recordó cuando nació Carlitos, el bebé. Para ese entonces, Ramiro ya tomaba mucho. Ya llegaba tarde, oliendo a cerveza, con los ojos rojos y las palabras enredadas. Ya había empezado a gritarle por cualquier cosa, a reclamarle que la comida no estaba buena, que la casa estaba sucia, que ella ya no era la muchacha bonita que él había conocido. Y recordó esa mañana maldita hace 4 meses, cuando despertó y Ramiro ya no estaba. Sus cosas ya no estaban, el dinero ya no estaba, y ella se quedó ahí, sola con 3 niños chiquitos, sin saber qué hacer. Los recuerdos le llegaban como oleadas, cada uno más doloroso que el anterior. Guadalupe se abrazó las rodillas, meciéndose despacito en la oscuridad de esa cueva, sintiendo el frío de la noche colarse por su rebozo. ¿En qué momento todo se volvió tan difícil? Recordó a su papá, que había muerto cuando ella tenía 12 años. Un hombre bueno que trabajaba en el campo,
y que siempre llegaba a casa con una sonrisa aunque viniera cansado. Recordó cómo su mamá se volvió amargada después de eso, como la dulzura que alguna vez tuvo se fue secando como un río en época de secas. Recordó las veces que de niña se durmió con hambre, las veces que tuvo que ir a la escuela sin útiles, las veces que las demás niñas se burlaron de su ropa vieja y sus zapatos rotos. He estado huyendo de la pobreza toda mi vida, pensó, y siempre me alcanza. La noche en el desierto era profunda y silenciosa. No había luz de casa ni ruido de gente. Solo las estrellas brillando allá arriba como testigos mudos de su dolor. Guadalupe se quedó dormida ahí en la cueva, exhausta de tanto llorar, con el corazón hecho pedazos y el alma vacía. No sabía que al día siguiente su vida iba a cambiar para siempre. Si quieres saber qué pasará con Guadalupe, deja tu like y suscríbete para no perderte el resto de esta historia. Guadalupe despertó con el primer rayo de sol colándose por la entrada de la cueva. Tenía el cuerpo adolorido de haber dormido en el suelo duro y la garganta seca como papel. Se quedó ahí sentada un rato, mirando cómo la luz del amanecer pintaba el desierto de colores naranjas y rosas. Todo estaba en silencio, un silencio tan grande que casi dolía. Se levantó despacio, sacudiéndose el polvo del vestido y estirando los músculos entumecidos. No tenía idea de qué hora era ni cuánto tiempo llevaba ahí. Tampoco le importaba mucho. Salió de la cueva y caminó sin rumbo entre los cactos y las rocas. El sol ya estaba subiendo rápido y pronto el calor sería insoportable, pero Guadalupe siguió caminando de todas formas. No sabía a dónde iba, solo sabía que no quería regresar todavía. Había un arroyo seco más adelante, uno de esos que se llenan cuando llueve, pero que el resto del año están vacíos, llenos de piedras lisas y arena. Guadalupe bajó por la orilla, caminando entre las piedras, escuchando el crujir de sus guaraches contra la arena. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio pensó que era el viento, un sonido suave, casi imperceptible, pero luego lo escuchó otra vez, más claro, un llanto de bebé. Guadalupe se quedó paralizada. El corazón le empezó a latir rápido. Volteó a todos lados, buscando de dónde venía ese sonido. En medio del desierto, lejos de cualquier casa o camino, un bebé lloraba. Siguió el sonido, caminando más rápido, con el pulso acelerado y las manos temblando. El llanto se hacía más fuerte a cada paso, y entonces lo vio. Entre unas rocas, envuelto en una cobija raída de color rosa, había un bebé, una niña pequeñita, tal vez de unos 2 o 3 meses, llorando con todas sus fuerzas. Su carita estaba roja del esfuerzo, los ojos cerrados, la boquita abierta. Guadalupe corrió hacia ella y la levantó con cuidado, sintiendo ese peso tan ligero en sus brazos. La bebé seguía llorando, pero en cuanto sintió el contacto, el calor de otro cuerpo, el llanto empezó a calmarse. «Ay, Dios mío», susurró Guadalupe, mirando a la criatura. «¿Quién te dejó aquí, mi amor? ¿Dónde está tu mamá?» La bebé abrió los ojitos, unos ojos oscuros y brillantes, y miró a Guadalupe como si la reconociera, como si hubiera estado esperándola. Guadalupe sintió que algo dentro de su pecho se movía, una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Algo parecido a la ternura, a la necesidad de proteger, a ese instinto maternal que creía que se le había secado de tanto sufrir. Miró alrededor, buscando alguna señal de quién había dejado ahí a la bebé, pero no había nada, ni huellas de carros, ni huellas de personas, solo el desierto vacío y silencioso. «¿Hola?», gritó Guadalupe, aunque sabía que era inútil. «¿Hay alguien aquí?». Solo el eco de su propia voz le respondió. La bebé empezó a hacer ruiditos, moviendo la boquita como buscando algo. Tenía hambre. Dios sabía cuánto tiempo llevaba ahí abandonada, bajo el sol, sin comer, sin agua, sin nadie.
Guadalupe la acercó más a su pecho, meciéndola despacito. «Tranquila, mi niña. Ya estás bien. Ya te encontré». Revisó la cobija en la que venía envuelta. Era vieja y estaba sucia, pero adentro encontró un pedazo de papel doblado. Lo abrió con una mano mientras sostenía a la bebé con la otra. Era una nota escrita con letra temblorosa y mal hecha. «Ya no puedo cuidarla. Perdóname, Dios. Que alguien bueno la encuentre». Eso era todo. Ni nombre, ni explicación, ni nada más. Solo esas palabras escritas por alguien que estaba tan desesperado como ella. Guadalupe sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez. Pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de algo más complicado. Una mezcla de tristeza por esa bebé abandonada y de algo parecido a la esperanza. «¿Quién te hizo esto?», le susurró a la niña. «¿Quién fue tan desgraciado para dejarte aquí sola?». La bebé la miraba con esos ojitos grandes, ya más calmada, como si supiera que por fin estaba a salvo. Guadalupe sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarse ahí parada en medio del desierto con una bebé en brazos. Tenía que buscar ayuda, avisar a las autoridades, encontrar a quien pudiera hacerse cargo de esta criatura. Pero cuando miró hacia abajo y vio esa carita pequeñita, esos ojitos que la miraban con tanta confianza, algo dentro de ella se negó a moverse. «No», pensó, «no voy a entregarla, no todavía». Sabía que era una locura. Ella misma apenas podía alimentar a sus propios hijos. ¿Cómo iba a cuidar de otra criatura? No tenía dinero, no tenía comida, no tenía nada, pero tampoco podía dejarla ahí. Y algo en su corazón, algo que no entendía pero que sentía muy fuerte, le decía que esta bebé había llegado a su vida por alguna razón. «Está bien», le susurró a la niña. «Vamos a buscar agua primero, y luego veremos qué hacemos». Caminó de regreso hacia donde estaba la cueva, cargando a la bebé con cuidado. La criatura se había quedado callada, como si supiera que ya estaba segura. Cada tanto hacía ruiditos suaves, moviendo sus manitas pequeñas en el aire. Guadalupe recordó que en el camino hacia el desierto había visto un jagüey, uno de esos pozos naturales donde se junta el agua de lluvia. No estaba muy lejos. Con suerte, todavía tendría agua limpia. El sol ya estaba alto y quemaba sin piedad. Guadalupe se quitó el rebozo y lo puso sobre la cabeza de la bebé para protegerla. Ella podía aguantar el sol, pero esta criaturita tan chiquita no. Encontró el jagüey después de caminar como 20 minutos. Era un hoyo entre las rocas donde el agua brillaba verde y fresca. Guadalupe se arrodilló en la orilla y tomó agua con las manos, bebiendo desesperada. Después mojó un pedazo de su vestido y limpió la carita de la bebé con cuidado. La niña empezó a chupar el trapo mojado, buscando alimento. Le dolió el corazón a Guadalupe verla tan hambrienta. «Ya sé que tienes hambre, mi vida, pero ahorita no tengo nada para darte. En cuanto podamos, te voy a conseguir leche, te lo prometo». Se sentó ahí junto al jagüey, con la bebé en brazos, pensando qué hacer. Podía regresar al pueblo y entregar a la niña a las autoridades. El presidente municipal se encargaría de buscarle un lugar en algún orfanato o con alguna familia que quisiera adoptarla. Pero la sola idea le revolvió el estómago. Los orfanatos que conocía eran lugares fríos y tristes donde los niños crecían sin amor. Y las familias que adoptaban, bueno, algunas eran buenas, pero otras solo querían a los niños para ponerlos a trabajar o para recibir ayuda del gobierno. Esta bebé merece algo mejor, pensó Guadalupe. La miró otra vez. Era una niña bonita, con su piel morenita y sus cachetes redonditos. Alguien la había cuidado bien los primeros meses, eso era seguro. Estaba limpiecita, aunque la cobija estuviera sucia. No tenía señas de maltrato ni de enfermedad. Entonces, ¿por qué la abandonaron? Guadalupe pensó en la nota. «Ya no puedo cuidarla, perdóname Dios». Conocía esa desesperación. La había sentido ella misma tantas veces en los últimos meses.
esa sensación de que no puedes más, de que ya no tienes fuerzas, de que tal vez tus hijos estarían mejor con alguien más. Pero ella nunca había sido capaz de abandonar a los suyos. Nunca. Aunque pasaran hambre, aunque sufrieran, ella seguía ahí con ellos. ¿Quién habría sido la mamá de esta bebé? Una muchacha joven que tuvo un hijo sin estar casada. Una mujer pobre como ella que ya no podía alimentar otra boca. Alguien que huía de un hombre violento. Las preguntas daban vueltas en su cabeza sin respuesta. La bebé se quedó dormida en sus brazos, agotada del llanto y del calor. Guadalupe se quedó ahí sentada, meciéndola despacito, sintiendo ese peso tibio contra su pecho. Y en ese momento, algo cambió dentro de ella. No fue algo grande ni dramático, fue algo pequeño, como cuando una semilla empieza a brotar debajo de la tierra sin que nadie la vea. Una sensación de que tal vez, solo tal vez, su vida todavía tenía sentido. Esta bebé la necesitaba, y Guadalupe necesitaba ser necesitada. ¿Sabes qué?, le susurró a la niña dormida. Creo que tú y yo nos encontramos por algo. No sé qué, pero algo. Y no te voy a dejar sola, te lo juro. Pasó el resto del día ahí junto al jagüey, cuidando a la bebé. Cuando el sol empezó a bajar y el calor se calmó un poco, Guadalupe se levantó y empezó a caminar de regreso hacia el pueblo. No iba a regresar directamente. Primero tenía que pensar bien qué hacer. ¿Cómo explicar que había encontrado una bebé abandonada? ¿Qué iba a pasar después? Llegó a la cueva cuando ya estaba oscureciendo. Se metió ahí con la bebé y se sentó en el mismo lugar donde había pasado la noche anterior. La niña despertó otra vez llorando de hambre. Guadalupe sintió que se le partía el corazón. No tenía nada que darle. Ni leche, ni agua azucarada, ni nada. Hizo lo único que podía hacer. La acercó a su pecho, aunque hacía años que ya no amamantaba. La bebé empezó a succionar de todas formas, buscando desesperada. Y aunque no saliera nada, el contacto pareció calmarla un poco. Mañana, le prometió Guadalupe con lágrimas en los ojos. Mañana te consigo leche. Aunque tenga que robarla, te la consigo. Esa noche fue larga. La bebé lloraba cada rato de hambre, y Guadalupe no podía hacer nada más que mecerla y cantarle bajito las mismas canciones que les cantaba a sus hijos. Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón. Su voz se quebraba en las palabras, pero seguía cantando de todas formas. Cuando por fin amaneció, Guadalupe tomó una decisión. Iba a regresar al pueblo, pero no para entregar a la bebé. Iba a decir que era su sobrina, hija de una prima que se había muerto. Nadie en San Miguel conocía bien a su familia de otros pueblos. Podía funcionar. Envolvió bien a la niña en su rebozo, como hacen las mamás mexicanas desde siempre, y empezó a caminar de regreso. El camino era largo, pero Guadalupe caminó sin parar. Cada paso la acercaba más al pueblo, más a sus hijos, más a una realidad que tendría que enfrentar. Cuando llegó a las primeras casas de San Miguel del Mezquital, ya era casi mediodía. El sol estaba en lo más alto, y la gente se metía en sus casas para comer. Guadalupe caminó directo hacia donde estaba la tienda de don Esteban. Sabía que iba a ser humillante, pero necesitaba conseguir leche para la bebé. Entró con la cabeza en alto, aunque el corazón le latía rapidísimo. Había un par de señoras comprando y todas voltearon a verla cuando entró con el bulto en el rebozo. ¿Y esa bebé?, preguntó una de ellas con curiosidad. Guadalupe respiró hondo antes de contestar. Es mi sobrina. Mi prima Rosario se murió hace unos días y me dejó a la niña. Las señoras se miraron entre ellas con esa expresión de duda que Guadalupe ya conocía bien. Pero no dijeron nada. Don Esteban la miró desde atrás del mostrador con el ceño fruncido. ¿Y ahora vienes a pedirme fiado para alimentar a otra boca? Guadalupe sintió que la vergüenza le quemaba las mejillas, pero mantuvo la mirada firme. Vengo a pedirle que me fíe una lata de leche,
Una sola. Se la pago en cuanto pueda. Don Esteban soltó una risa amarga. ¿Con qué me vas a pagar, si ni lo que ya me debes me has pagado? La bebé empezó a llorar otra vez, ese llanto desesperado de hambre que le atravesaba el alma a Guadalupe. Una de las señoras, doña Martina, una mujer mayor de ojos amables, se acercó. Yo le pago la leche, don Esteban. Póngala en mi cuenta. Guadalupe la miró con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, doña Martina. Dios se lo pague. La señora le dio una palmadita en el hombro. Nomás cuida bien a esa criatura. Los bebés no tienen la culpa de nada. Guadalupe salió de la tienda con la lata de leche apretada contra su pecho, sintiendo que por primera vez en meses, alguien le había mostrado un poco de bondad sin juzgarla. Fue directo a su casa. Prendió fuego en el anafre con los pocos leños que le quedaban y puso agua a calentar. Cuando estuvo tibia, preparó el biberón con la leche en polvo, usando una mamila vieja que todavía tenía de cuando Carlitos era más chiquito. La bebé tomó con desesperación, chupando fuerte, con los ojitos cerrados de puro gusto. Guadalupe la miraba maravillada, viendo cómo esa criaturita tan pequeña se aferraba a la vida con todas sus fuerzas. Cuando terminó de comer, la bebé se quedó dormida otra vez, esta vez con una expresión de paz en la carita. Guadalupe la acostó en una caja con trapos limpios que improvisó como cuna. Se quedó ahí viéndola dormir, sintiendo algo extraño floreciendo en su pecho. Durante 4 meses había caminado por la vida como un fantasma, solo aguantando por sus hijos. Pero ahora, con esta bebé en su casa, sentía algo diferente. Sentía que tal vez, después de todo, Dios no la había abandonado completamente. Los siguientes días fueron como vivir en 2 mundos al mismo tiempo. Por un lado estaba la realidad dura, la pobreza, el hambre, las miradas de la gente. Por el otro estaba esa bebé que dependía completamente de ella, y que sin quererlo, le estaba devolviendo algo que creía perdido. Un propósito. Guadalupe fue a casa de su mamá para recoger a sus hijos al tercer día de haber encontrado a la niña. Doña Consuelo la recibió con su cara amargada de siempre. ¿Ya conseguiste trabajo? Todavía no, amá, pero voy a seguir buscando. Fue entonces cuando su mamá notó el bulto en el rebozo. ¿Y esa bebé? Guadalupe repitió la misma historia que había contado en el pueblo. Es mi sobrina, la hija de mi prima Rosario. Se murió y me dejó a la niña. Doña Consuelo entrecerró los ojos, como siempre hacía cuando desconfiaba de algo. ¿Cuál prima Rosario? Yo no conozco ninguna prima tuya que se llame así. Es de parte de mi papá. Tú no la conociste. Su mamá la miró largo rato, como tratando de ver si mentía. Pero al final solo suspiró. Ahora sí te volviste loca, Guadalupe. Ya no puedes con los 3 que tienes y te echas otra boca más. Vas a ver cómo te va a ir. Guadalupe no contestó. Recogió a sus hijos y se los llevó de vuelta a casa. Juanito, Lupita y Carlitos se quedaron fascinados con la bebé. Los 3 se juntaron alrededor de la caja donde dormía, mirándola con curiosidad. ¿Es nuestra hermanita?, preguntó Lupita con los ojos brillando. Guadalupe dudó un momento antes de contestar. Es su prima, pero la vamos a cuidar como si fuera nuestra familia. ¿Cómo se llama?, preguntó Juanito. Guadalupe se dio cuenta de que no le había puesto nombre todavía. Miró a la bebé dormida y pensó, necesitaba un nombre bonito, un nombre que significara esperanza. Se llama Esperanza, dijo por fin. Esperancita. Y así fue como la bebé abandonada se convirtió en Esperanza. Los primeros días fueron difíciles. La leche que doña Martina le había pagado se acabó rápido. Guadalupe tuvo que volver a rogar, esta vez no solo por sus hijos, sino también por Esperanza. El padre Miguel la ayudó con otra lata de leche cuando fue a la iglesia. La miró con preocupación. Guadalupe, sé que tienes buen corazón al cuidar a tu sobrina, pero ¿estás segura de que puedes con esto? Ya bastante carga llevas. Voy a poder, padre.
tengo que poder. Pero la verdad es que Guadalupe tampoco sabía cómo iba a hacer. La despensa que le habían dado ya casi se había acabado. No tenía trabajo, no tenía dinero, y ahora tenía 4 bocas que alimentar en lugar de 3. Por las noches, cuando todos dormían, Guadalupe se quedaba despierta mirando el techo. El miedo le apretaba el pecho. ¿Y si no podía? ¿Y si sus hijos terminaban pasando más hambre por culpa de Esperanza? ¿Y si había cometido un error terrible? Pero luego miraba a la bebé durmiendo en su caja improvisada, tan indefensa, tan inocente, y sabía que no podía arrepentirse. Esta niña no había pedido nacer. No había pedido ser abandonada. Merecía una oportunidad. Una semana después de encontrar a Esperanza, pasó algo que Guadalupe no esperaba. Estaba en el mercado del pueblo, viendo los puestos de verduras aunque no tuviera dinero para comprar nada, cuando se encontró con doña Licha, una señora que tenía una fonda en la plaza. «Oye, Guadalupe», le dijo doña Licha acercándose. «Me dijeron que estás cuidando a tu sobrina, la huérfana». Guadalupe asintió, cargando a Esperanza en el rebozo. «Sí, señora». Doña Licha la miró con una expresión que no era de lástima, sino algo más parecido a respeto. «Eso habla bien de ti. Mucha gente en tu lugar hubiera dejado a la criatura en el orfanato. Pero tú te hiciste cargo». Guadalupe no supo qué decir. «Es mi familia», fue lo único que se le ocurrió. Doña Licha asintió. «Mira, necesito ayuda en la fonda. Las mañanas nada más, de 7 a 11. Para lavar trastes, barrer, ayudarme a preparar la comida. No puedo pagarte mucho, pero te doy 80 pesos al día y las sobras de comida para que te las lleves a tus niños». Guadalupe sintió que el corazón le daba un brinco. «¿De verdad, doña Licha?» «De verdad. Pero tiene que ser desde mañana. ¿Puedes?» «Sí, sí puedo. Gracias, doña Licha, muchas gracias». Esa noche Guadalupe cenó con sus hijos las sobras que doña Licha le había dado: frijoles, arroz y hasta unos pedazos de pollo. Los niños comieron con ganas, limpiando sus platos hasta dejarlos brillosos. Por primera vez en meses, Guadalupe se fue a dormir con el estómago lleno y algo parecido a la paz en el corazón. El trabajo en la fonda era pesado. Doña Licha la ponía a lavar montones de trastes grasosos, a barrer el piso pegajoso, a picar verduras hasta que le dolían las manos. Pero Guadalupe no se quejaba. Trabajaba duro, llegaba temprano, se iba hasta que todo estuviera limpio. Y cada día se llevaba las sobras en un traste de plástico para alimentar a sus hijos. Esperanza iba con ella todas las mañanas, cargada en el rebozo. Doña Licha dejó que Guadalupe pusiera la caja de la bebé en un rincón de la cocina, donde pudiera verla mientras trabajaba. Los clientes de la fonda se acostumbraron a ver a la bebé ahí. Algunas señoras se acercaban a verla, a decirle cosas bonitas. «¡Qué niña tan hermosa! Se parece a ti, Guadalupe. ¡Qué suerte tiene esta criatura de tenerte!». Guadalupe sonreía y seguía trabajando, sintiendo algo cálido en el pecho cada vez que alguien elogiaba a Esperanza. La bebé estaba creciendo bien. Ya no era esa cosita flaquita que había encontrado en el desierto. Estaba gordita, con cachetes rosados y ojos brillantes. Sonreía cuando Guadalupe le hacía caras graciosas y movía las manitas tratando de agarrar todo lo que veía. Una tarde, mientras Guadalupe le estaba dando de comer, Esperanza la miró fijo a los ojos y soltó una risita. Fue la primera vez que la bebé se reía. Guadalupe sintió que algo dentro de ella se derretía completamente. «Ay, mi amor», le susurró besándole la frente, «mi Esperancita linda». En ese momento supo que ya no importaba que no fuera su hija de sangre. Esta bebé era suya. La había elegido, la había salvado, y ahora era parte de su familia igual que Juanito, Lupita y Carlitos. Sus otros hijos también se habían encariñado con Esperanza. Juanito la cuidaba como si fuera el hermano mayor responsable.
Le hacía caras graciosas para que se riera y la mecía en los brazos con mucho cuidado cuando Guadalupe estaba ocupada. Lupita le cantaba canciones y le traía flores del campo para ponerlas junto a su caja. Y Carlitos, aunque todavía era chiquito, se acercaba a darle besitos babosos en la cabeza. Verlos a todos juntos, cuidando de Esperanza, le daba una alegría a Guadalupe que no había sentido en mucho tiempo. Una noche, después de acostar a todos los niños, Guadalupe se quedó sentada afuera de su casa, mirando las estrellas. Tenía a Esperanza dormida en sus brazos, escuchando su respiración suave. Pensó en todo lo que había pasado en las últimas semanas, en cómo había estado tan hundida en la desesperación que pensó que nunca iba a salir, en cómo había querido desaparecer, rendirse, dejarse morir por dentro. Y luego apareció esta bebé, esta criaturita abandonada que le devolvió algo que creía perdido, la capacidad de amar, de cuidar, de tener esperanza. Gracias, le susurró a Esperanza. Gracias por aparecer en mi vida. No sé si fui yo la que te salvó a ti, o si fuiste tú la que me salvaste a mí. La bebé se movió un poquito en sus brazos, como si hubiera escuchado. Guadalupe la besó en la frente y se quedó ahí, bajo las estrellas, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No era una paz completa. Todavía había problemas, todavía había pobreza, todavía había días difíciles. Pero era algo. Era un poquito de luz en medio de tanta oscuridad. Y por ahora, eso era suficiente. Los meses pasaron y con ellos llegaron cambios pequeños pero importantes. Guadalupe seguía trabajando en la fonda de Doña Licha todas las mañanas. No ganaba mucho, pero era suficiente para comprar lo básico: frijoles, arroz, aceite y la leche para Esperanza. Ya no tenían que dormir con hambre todas las noches. Ya no tenían que aguantar esa sensación horrible en el estómago que te hace doler hasta los huesos. La gente del pueblo también empezó a tratarla diferente. Ya no era solo la abandonada, la pobre Guadalupe. Ahora era la mujer que se hizo cargo de su sobrina huérfana. Y eso, aunque parezca poco, cambiaba las cosas. Las señoras la saludaban en la calle. Algunos hombres le daban trabajo esporádico, como limpiar sus patios o lavar ropa. El padre Miguel le seguía dando despensa cada 15 días. Poquito a poco, Guadalupe estaba reconstruyendo su vida. Esperanza ya tenía 6 meses y estaba hermosa, gorda y risueña, con esos cachetes que todo el mundo quería pellizcar. Ya se sentaba solita y balbuceaba todo el tiempo, haciendo ruidos que parecían querer ser palabras. Guadalupe la vestía con la ropita que le regalaban las señoras del pueblo, casi siempre usada pero limpia. Le peinaba su pelito negro en un copetito chistoso que hacía reír a todo el mundo. Una tarde, mientras Guadalupe barría el piso de la fonda, entró una mujer que no conocía. Era joven, tal vez de unos 25 años, y venía vestida con ropa de ciudad. Tenía el cabello pintado de castaño y unos lentes oscuros grandes. Se sentó en una de las mesas y pidió café. Guadalupe no le dio mucha importancia. A veces llegaban visitantes de otros pueblos. Pero notó que la mujer no dejaba de mirar hacia donde estaba la caja de Esperanza. Cuando Guadalupe fue a servirle el café, la mujer le preguntó: ¿Es su bebé? Sí, señora, contestó Guadalupe con orgullo. La mujer se quedó callada un rato, tomando su café despacio, pero sus ojos seguían yendo hacia donde estaba Esperanza. Guadalupe sintió algo raro en el estómago, una incomodidad que no sabía explicar. La mujer terminó su café, pagó y se fue sin decir nada más. Pero Guadalupe no pudo quitarse esa sensación extraña en todo el día. Esa noche le contó a Doña Licha lo que había pasado. Una señora que venía de fuera estuvo preguntando por Esperanza. Doña Licha frunció el ceño. ¿Y qué quería? No sé. Nomás preguntó si era mi bebé y se quedó viéndola mucho rato.
Ay, Guadalupe, espero que no haya problemas. Tú dijiste que la niña era tu sobrina, pero todo el pueblo sabe que apareciste con ella de la nada. La gente no es tonta. Guadalupe sintió que el miedo le apretaba el pecho. ¿Cree que alguien pueda quitármela? Doña Licha le puso una mano en el hombro. Mientras nadie reclame a la niña, no hay de qué preocuparse. Y si alguien viene a reclamarla después de tanto tiempo, van a tener que explicar por qué la abandonaron. Tú la has cuidado bien. Eso se ve. Esas palabras le dieron un poco de tranquilidad a Guadalupe, pero la preocupación no se fue completamente. Esa noche, mientras mecía a Esperanza para que se durmiera, le prometió en voz baja: «No voy a dejar que nadie te quite de mi lado. Eres mía. Yo te encontré, yo te cuidé, yo te salvé, y nadie me va a separar de ti». Los días siguientes pasaron normales. La mujer extraña no volvió a aparecer, y Guadalupe empezó a olvidarse del asunto. Una tarde, doña Martina, la señora que le había pagado la primera lata de leche para Esperanza, la invitó a su casa. «Ven, Guadalupe, quiero enseñarte algo». Guadalupe fue con Esperanza cargada en el rebozo. La casa de doña Martina era sencilla, pero bonita, con macetas de flores en el patio y cortinas blancas en las ventanas. La señora la llevó a un cuarto donde había una cuna de madera. «Era de mis hijos cuando eran chiquitos», explicó doña Martina. «Ya no la necesito. Si la quieres, es tuya». Guadalupe sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Doña Martina, yo no sé cómo pagarle». «No tienes que pagarme nada, hija. Nomás cuida bien a esa criatura». Entre las dos cargaron la cuna hasta la casa de Guadalupe. Cuando la pusieron en un rincón del cuarto y acostaron a Esperanza ahí, la bebé se veía como una princesita. Los otros niños se juntaron alrededor maravillados. «Ya tiene cuna como de verdad», dijo Lupita emocionada. Esa noche, Guadalupe se quedó mucho rato viendo a Esperanza dormir en su cuna nueva. Ya no era una caja con trapos, era una cuna de verdad, con sábanas limpias y una cobijita suave. Sintió algo expandirse en su pecho, algo parecido a la alegría, a la gratitud, a la esperanza. «Las cosas están mejorando», pensó. «Poco a poco, pero están mejorando». Una semana después, algo más inesperado pasó. Guadalupe estaba lavando ropa en el río junto con otras mujeres del pueblo cuando llegó corriendo Juanito. «Mamá, mamá, vino un señor a la casa, dice que tiene trabajo para ti». Guadalupe dejó la ropa y corrió de vuelta, con el corazón latiéndole rápido. En su casa había un hombre de unos 50 años, de sombrero y botas de vaquero. «¿Usted es Guadalupe Salazar?» «Sí, señor. Me llamo Jacinto Morales. Tengo un rancho a las afueras del pueblo. Necesito a alguien que me ayude a cuidar las gallinas, a recoger los huevos, a hacer queso. Me dijeron que usted es trabajadora y responsable». Guadalupe no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Me está ofreciendo trabajo, señor?» «Así es. Le pagaría 100 pesos al día. Y puede llevarse huevos y leche para su casa». Era más de lo que ganaba en la fonda, mucho más. «¿Cuándo empiezo?» «Mañana si puede, a las 5 de la mañana». Guadalupe aceptó sin dudarlo. Esa noche le contó a doña Licha que iba a dejar la fonda. «No te preocupes, muchacha», le dijo doña Licha con una sonrisa. «Yo sabía que era cuestión de tiempo para que consiguieras algo mejor. Te lo mereces». El trabajo en el rancho era diferente, más pesado físicamente, pero también más tranquilo. Don Jacinto era un hombre serio pero justo. No le gritaba, no la trataba mal. Le enseñaba cómo hacer las cosas y la dejaba trabajar en paz. Guadalupe llevaba a Esperanza con ella. La ponía en una cobijita bajo la sombra de un árbol mientras ella trabajaba. La bebé se entretenía viendo las gallinas, escuchando los ruidos del campo, y cada tarde, Guadalupe regresaba a casa con canastas llenas de huevos, leche fresca y a veces hasta un pedazo de queso que don Jacinto le regalaba.
Sus hijos comían mejor que nunca. Ya no solo frijoles y arroz. Ahora había huevos para el desayuno, leche todas las noches, quesadillas cuando había tortillas. Guadalupe los veía comer y sentía que el pecho se le llenaba de orgullo. Lo estoy logrando, pensaba. Estoy saliendo adelante. Una noche Juanito le preguntó, «Mamá, ¿ya no va a venir mi papá?» Guadalupe lo miró a los ojos. Ya no sentía dolor cuando pensaba en Ramiro. Ya no sentía rabia ni tristeza. Solo sentía nada. No, mi vida. Tu papá se fue y no va a volver. Pero estamos bien. Tenemos comida, tenemos casa, nos tenemos el uno al otro. Y eso es lo que importa. Juanito asintió, como si entendiera. Está bien, mamá. Yo te voy a ayudar. Ya estoy grande. Guadalupe lo abrazó fuerte, sintiendo el cuerpecito de su hijo contra el suyo. Ya no era tan chiquito. Ya tenía 8 años y empezaba a entender cómo era el mundo. Lupita se acercó también y se abrazó a las piernas de su mamá. Yo también te voy a ayudar, mami. Puedo cuidar a Carlitos y a Esperancita. Y Carlitos, que apenas entendía lo que pasaba, gateó hasta ellos y se aferró a la falda de Guadalupe. Ahí, en esa casita pobre de adobe y techo de lámina, con sus 4 hijos alrededor, Guadalupe sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió que era rica, no tenía dinero, no tenía cosas bonitas, pero tenía amor, tenía familia y tenía la fuerza para seguir adelante. Los meses siguieron pasando. Esperanza cumplió 1 año. Y Guadalupe le hizo una fiestita sencilla con los pocos vecinos que se habían vuelto amigos. Doña Martina llevó un pastel que ella misma horneó. Doña Licha llevó tamales. El padre Miguel fue a bendecir a la niña. Esperanza estaba hermosa con un vestidito rosa que Guadalupe le había cosido con retazos de tela que le regalaron. Tenía una diadema con una flor hecha de listón. Los niños cantaron las mañanitas y Esperanza aplaudió emocionada, aunque todavía no entendía bien qué estaba pasando. Guadalupe la cargó y sopló la velita por ella, pidiendo un deseo en silencio: que esta niña sea feliz, que nunca le falte amor, que nunca se sienta abandonada. Esa noche, después de que todos se fueron y los niños se durmieron, Guadalupe se quedó sentada afuera de su casa con Esperanza en brazos. La bebé ya estaba dormida, con la cabecita apoyada en el hombro de Guadalupe, respirando suave. 1 año, le susurró Guadalupe. Hace 1 año que te encontré en el desierto. Hace 1 año que llegaste a cambiarme la vida. Pensó en la mujer que había sido hace 1 año. Esa Guadalupe rota, humillada, sin esperanza. Esa Guadalupe que se había ido al desierto casi deseando desaparecer. Y luego pensó en la mujer que era ahora. Seguía siendo pobre, seguía teniendo problemas, pero ya no estaba rota. Ya no estaba sola, ya no sentía que su vida no tenía sentido. Esperanza le había devuelto algo más que amor. Le había devuelto la dignidad, el propósito, la razón para levantarse cada mañana. Gracias, mi niña, le susurró besándole la cabeza. Gracias por existir. El viento de la noche soplaba suave, trayendo el olor de las flores del desierto. Las estrellas brillaban allá arriba, infinitas y eternas. Y Guadalupe se quedó ahí, meciendo a su hija, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo todo iba a estar bien. La vida había encontrado un ritmo. No era perfecta, pero era estable. Guadalupe trabajaba en el rancho todas las mañanas, ganaba su dinero, alimentaba a sus hijos. Los fines de semana lavaba ropa ajena para sacar unos pesos extra. Esperanza ya tenía 1 año y medio y empezaba a dar sus primeros pasos tambaleantes. Se agarraba de los muebles, caminaba 2 pasitos y se caía sentada, riéndose como si fuera un juego. Juanito, Lupita y Carlitos la adoraban. La cuidaban como si fuera un tesoro frágil. Le enseñaban palabras, le daban de comer, la entretenían cuando Guadalupe estaba ocupada. Todo parecía ir bien, hasta que un martes por la tarde, mientras Guadalupe regresaba del rancho con Esperanza en el rebozo,
vio un carro estacionado frente a su casa. Un carro gris, de esos que solo la gente de ciudad maneja. El corazón se le aceleró sin saber por qué. Cuando se acercó, vio que había 2 personas esperándola. Una era el presidente municipal, don Rodolfo, un hombre gordo de bigote cano. La otra era la mujer que había visto meses atrás en la fonda. La mujer de ciudad con lentes oscuros. «Buenas tardes, Guadalupe», dijo don Rodolfo con tono serio. «Necesitamos hablar contigo». Guadalupe sintió que las piernas le temblaban. ¿Pasó algo, don Rodolfo? El presidente municipal señaló a la mujer. Ella es la licenciada Mónica Ruiz. Viene del DIF de la capital. Dice que tienes una bebé que no es tuya. El mundo se le vino encima a Guadalupe. Apretó a Esperanza contra su pecho como si alguien fuera a arrancársela en ese momento. Esperanza es mi hija. La licenciada Mónica dio un paso adelante. Ahora que estaba más cerca, Guadalupe pudo verle bien la cara. Era bonita, con maquillaje perfecto y uñas pintadas, pero sus ojos eran fríos. Señora Salazar, tenemos información de que usted encontró a esa bebé abandonada hace más de un año y que mintió diciendo que era su sobrina. ¿Quién le dijo eso? Eso no importa. Lo que importa es que esa niña no es legalmente suya. Debió reportar el hallazgo a las autoridades. Guadalupe sintió que la rabia le subía por la garganta. ¿A las autoridades? ¿Para qué? ¿Para que la metieran a un orfanato frío donde nadie la iba a querer? Yo la encontré. Yo la salvé. Estaba abandonada en el desierto, muriendo de hambre, y yo la cuidé. Entiendo sus sentimientos, señora, pero la ley es la ley. Don Rodolfo carraspeó incómodo. Guadalupe, la licenciada dice que tiene que llevarse a la niña, para hacer los trámites legales, ponerla en adopción formal. No, la palabra salió firme de la boca de Guadalupe. No se la va a llevar. Esperanza es mi hija. La licenciada Mónica suspiró con impaciencia. Mire, señora, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Si coopera, tal vez pueda iniciar un proceso de adopción. Si se resiste, voy a tener que llamar a la policía. Guadalupe sintió que el pánico le apretaba el pecho. No podía respirar, no podía pensar. En ese momento, Juanito salió de la casa. Había estado escuchando todo desde adentro. «No se la lleven», dijo el niño con voz temblorosa pero firme. «Esperancita es nuestra hermana. Mi mamá la cuidó cuando nadie más la quería». Lupita salió también, aferrándose a la pierna de Guadalupe. «Es nuestra hermana», repitió la niña con lágrimas en los ojos. La licenciada Mónica los miró a todos sin expresión. «Señora Salazar, tiene hasta mañana para pensarlo. Voy a regresar en la tarde. Si no entrega voluntariamente a la niña, voy a venir con una orden judicial». Se dio la vuelta y se subió a su carro. Don Rodolfo se quedó un momento más. «Lo siento, Guadalupe», dijo en voz baja. «Yo no quiero que pase esto, pero es la ley». Se fue también, dejando a Guadalupe ahí parada con sus hijos, sintiendo que el mundo se le caía encima otra vez. Esa noche fue la más larga de su vida. Los niños lloraban. Esperanza, que sentía la tensión aunque no entendiera, también lloraba. Guadalupe se quedó despierta toda la noche, cargando a Esperanza, mirándola dormir, grabándose en la memoria cada detalle de su carita. ¿Cómo había pasado esto? ¿Quién había ido con chismes al DIF? ¿Quién quería quitarle a su hija? Al día siguiente, Guadalupe no fue a trabajar. Se quedó en casa, esperando. Don Jacinto llegó en la mañana a ver por qué no había ido. Cuando Guadalupe le contó lo que pasaba, el ranchero se enojó. «Eso no está bien. Usted ha cuidado a esa niña como si fuera suya. Eso debe contar para algo». «No sé qué hacer, don Jacinto. No quiero que se la lleven». El ranchero se rascó la cabeza pensando. «Voy a hablar con mi compadre. Es abogado en la capital. A ver si puede ayudar». Se fue corriendo y Guadalupe se quedó esperando, con el corazón en la garganta. Como a las 3 de la tarde apareció el carro gris otra vez.
La licenciada Mónica venía acompañada de 2 policías. Guadalupe sintió que las piernas le fallaban. La licenciada tocó a la puerta con los nudillos. «Señora Salazar, vengo por la niña». Guadalupe abrió la puerta, pero se quedó parada en el marco, bloqueando la entrada. «No se la voy a dar. Señora, no haga esto más difícil, tengo una orden». En ese momento llegó don Jacinto corriendo, acompañado de un hombre en traje. «Esperen, esperen», gritó el ranchero. «Él es el licenciado Hernández, es abogado». El licenciado Hernández, un hombre de unos 40 años con lentes, se acercó a la licenciada Mónica. «Licenciada, antes de proceder, quisiera revisar la orden». Mónica le entregó los papeles de mala gana. El abogado los leyó con cuidado. «Esta orden es para revisar la situación de la menor, no para retirarla inmediatamente del hogar. Según la ley, primero debe hacerse una evaluación del entorno donde vive la niña». La licenciada Mónica apretó los labios. La niña fue encontrada de forma irregular, pero ha sido cuidada apropiadamente por más de 1 año. Eso debe considerarse. Además, la señora Salazar tiene derecho a iniciar un proceso de adopción. Es una mujer pobre, sin esposo, con 3 hijos más que mantener. La pobreza no es un delito ni descalifica a alguien como madre. Si la niña está bien cuidada, alimentada y amada, esos son los factores más importantes. La discusión siguió por varios minutos. Guadalupe escuchaba sin entender bien todos los términos legales, pero aferrándose a cada palabra del licenciado Hernández que parecía estar defendiéndola. Finalmente, la licenciada Mónica suspiró frustrada. «Está bien, voy a hacer la evaluación del hogar. Pero si encuentro que las condiciones no son apropiadas, me llevo a la niña hoy mismo». Entró a la casa seguida del licenciado Hernández y don Rodolfo, que había llegado también. Los policías se quedaron afuera. Guadalupe lo siguió con el corazón latiéndole tan fuerte que pensaba que todos lo escuchaban. La licenciada Mónica recorrió la casita pequeña. Vio el piso de tierra, las paredes de adobe cuarteadas, el techo de lámina. Vio las pocas pertenencias que tenían, los petates donde dormían. Pero también vio que estaba limpio, que no había basura ni cochinero, que los niños estaban limpios y bien peinados, que había comida guardada en la alacena. Revisó la cuna de Esperanza. Vio las sábanas limpias, las cobijitas dobladas, los juguetes sencillos que Guadalupe le había hecho con trapos y cartón. Tomó a Esperanza en brazos y la revisó. La niña estaba gordita, con cachetes rosados y ojos brillantes. No tenía señas de desnutrición ni de maltrato. Su ropa era vieja pero limpia. Su pañal estaba seco y recién cambiado. La licenciada le hizo preguntas a Guadalupe. ¿Cuánto ganaba? ¿Cómo alimentaba a los niños? ¿Dónde los llevaba si se enfermaban? Guadalupe contestó todo con honestidad. No tenía nada que ocultar. Cuando terminó la revisión, la licenciada Mónica se quedó callada un rato largo, mirando a Esperanza que jugaba en el piso con Lupita. «La niña está bien cuidada», admitió finalmente. «Pero esto no termina aquí. Voy a iniciar un expediente. Usted va a tener que hacer un proceso de adopción formal. Y no va a ser fácil. Lo que sea necesario», dijo Guadalupe, «con tal de que no me la quiten». La licenciada asintió. «Le voy a dar 6 meses. En ese tiempo tiene que juntar toda la documentación necesaria. Actas de nacimiento de todos sus hijos, comprobante de ingresos, cartas de recomendación, y va a tener que ir a la capital a hacer los trámites. Lo voy a hacer. Todo lo que me pida, lo voy a hacer». La licenciada Mónica se fue, pero antes de subirse al carro le dijo una última cosa. «Señora Salazar, voy a ser honesta con usted. Esto no va a ser fácil. El sistema está hecho para familias de clase media con casas bonitas y trabajos estables. Usted es pobre, es madre soltera, vive en condiciones precarias. Muchos van a decir que no es candidata apropiada». Guadalupe sintió que la rabia le quemaba por dentro. «Entonces el sistema está mal.
porque yo he cuidado a Esperanza mejor que cualquier familia rica. La he alimentado con lo poco que tengo. La he amado como a mis otros hijos, y eso vale más que cualquier casa bonita. Por primera vez, la licenciada Mónica sonrió un poquito. Tiene razón, el sistema está mal, pero de todas formas tiene que seguir las reglas si quiere quedarse con ella. Se fue, dejando a Guadalupe temblando de pies a cabeza. Esa noche, después de acostar a todos los niños, Guadalupe se quedó sentada afuera de su casa. Don Jacinto y el licenciado Hernández se habían quedado con ella un rato, explicándole todo lo que tenía que hacer. Iba a ser difícil. Iba a tener que viajar a la capital varias veces. Iba a tener que conseguir papeles, llenar formularios, pasar por entrevistas. Pero iba a hacerlo. Por Esperanza, iba a hacer lo que fuera. Miró las estrellas allá arriba, las mismas estrellas que había mirado hace más de un año cuando estaba rota y sin esperanza. No voy a dejar que me la quiten, dijo en voz alta, como si las estrellas pudieran oírla. Es mi hija, y voy a pelear por ella hasta el final. El viento sopló suave, como si fuera una respuesta, y Guadalupe supo que esta vez no iba a rendirse. Esta vez iba a ganar. Los meses siguientes fueron los más difíciles que Guadalupe había enfrentado, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba hundiéndose, sino peleando. Con la ayuda del licenciado Hernández, empezó a juntar toda la documentación necesaria. Tuvo que ir al registro civil a sacar las actas de nacimiento de sus 3 hijos. Tuvo que conseguir cartas de recomendación del padre Miguel, de doña Licha, de don Jacinto. Cada trámite costaba dinero. Cada viaje a la capital costaba dinero. Guadalupe trabajaba el doble de horas en el rancho. Lavaba ropa hasta que las manos le sangraban. Hacía cualquier cosa para juntar los pesos necesarios. Don Jacinto la ayudó mucho. Le prestó dinero sin cobrarle intereses. Le dio permiso de faltar al trabajo los días que tenía que ir a la capital. Le regaló ropa de sus hijas para Esperanza. Doña Martina también ayudó, cuidando a los niños los días que Guadalupe tenía que irse. Doña Licha le daba comida para que se llevara. El padre Miguel rezaba por ella en cada misa. El pueblo entero, que antes la había juzgado, ahora la apoyaba. Porque todos habían visto cómo Guadalupe cuidaba a Esperanza. Todos habían visto el amor en sus ojos cuando miraba a esa niña. Y todos sabían que si le quitaban a esa bebé, le estarían arrancando el corazón. Las visitas a la capital eran agotadoras. Guadalupe tenía que levantarse a las 4 de la mañana para tomar el primer camión. Llegaba a oficinas frías y grises donde la hacían esperar horas. Llenaba formularios que apenas entendía. Hablaba con trabajadores sociales que la miraban con lástima o con desprecio. En una de esas visitas, una trabajadora social le preguntó, ¿por qué quiere quedarse con esta niña? Ya tiene 3 hijos propios. ¿No sería mejor dejarla en adopción con una familia que pueda darle más? Guadalupe la miró a los ojos y contestó sin dudar, porque es mi hija, porque yo la encontré cuando estaba muriendo, porque la he cuidado cada día de su vida, porque cuando llora, yo soy la única que puede calmarla. Porque cuando se ríe, su risa me llena el alma. Porque sin ella yo estaría muerta por dentro. Y porque ella me necesita tanto como yo la necesito a ella. La trabajadora social escribió algo en sus papeles sin decir nada más. Pasaron 3 meses, luego 4, luego 5. Esperanza seguía creciendo, cada día más hermosa, más despierta, más lista. Ya decía algunas palabras. Mamá fue la primera, luego agua, pan, Nito por Juanito, Pita por Lupita. Cuando tenía pesadillas y lloraba en la noche, solo se calmaba con Guadalupe. Cuando tenía hambre, buscaba a Guadalupe. Cuando quería jugar, a Guadalupe. Era su mamá en todo menos en los papeles. Un día, después de casi 6 meses de trámites y visitas, llegó una carta. Guadalupe la abrió con las manos temblando.
Era una citación. Tenía que presentarse en la capital para la audiencia final. Ahí se decidiría si podía quedarse con Esperanza o no. La fecha era en 2 semanas. Guadalupe no durmió bien ninguna de esas noches. Se la pasaba rezando, pidiendo, rogando que todo saliera bien. El día de la audiencia, don Jacinto la llevó en su camioneta. El licenciado Hernández la esperaba en la entrada del edificio. ¿Está lista?, le preguntó. Guadalupe asintió, aunque el estómago le daba vueltas. Estoy lista. Entraron a una sala grande con paredes blancas y una mesa larga. Había un juez, la licenciada Mónica, una trabajadora social, y varias personas más que Guadalupe no conocía. Le hicieron sentar en una silla frente a todos. Se sentía pequeña, insignificante, como un animalito acorralado. El juez, un señor de unos 60 años con lentes gruesos, revisó los papeles. Señora Salazar, hemos revisado su caso. Tengo que hacerle algunas preguntas. Por la siguiente hora, le preguntaron de todo. Sobre su situación económica, sobre su pasado, sobre el padre de sus hijos, sobre cómo había encontrado a Esperanza. Guadalupe contestó todo con la verdad. No tenía sentido mentir. Contó cómo Ramiro la había abandonado, cómo había caído en la desesperación, cómo había encontrado a la bebé en el desierto. ¿Por qué no reportó el hallazgo a las autoridades inmediatamente?, preguntó el juez. Porque tuve miedo, confesó Guadalupe. Miedo de que se la llevaran a un lugar donde nadie la quisiera. Sé que estuvo mal no reportarlo, pero en ese momento solo pensé en salvarla. El juez escribió algo. Señora Salazar, usted es una mujer de escasos recursos. ¿Cómo puede garantizar que le va a dar una vida digna a esta niña? Guadalupe sintió que la rabia le subía otra vez. Señor juez, tal vez no puedo darle juguetes caros ni ropa de marca. Tal vez no puedo llevarla a escuelas privadas, pero puedo darle lo más importante: amor. Puedo darle un hogar donde sea querida, hermanos que la cuiden. Una mamá que daría la vida por ella. El juez la miró largo rato. La licenciada Mónica ha presentado un informe sobre las condiciones de su hogar. ¿Hay algo que quiera agregar? Guadalupe tragó saliva. Solo quiero decir que Esperanza es mi hija. No por la sangre, pero sí por todo lo demás. Yo estuve ahí cuando dio sus primeros pasos. Yo estuve ahí cuando le salieron sus primeros dientes. Yo soy la que la cuida cuando está enferma, la que la hace reír cuando está triste. Y ella también me salvó a mí. Cuando la encontré, yo estaba rota, sin esperanza de nada. Y ella me dio una razón para seguir viviendo. Nos salvamos la una a la otra. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin que pudiera evitarlo. Por favor, suplicó, no me la quite. Es lo único que les pido. El juez cerró la carpeta con los documentos. Voy a deliberar. Esperen afuera. Los siguientes 30 minutos fueron eternos. Guadalupe se quedó sentada en una banca del pasillo, con las manos juntas, rezando en silencio. El licenciado Hernández trataba de darle ánimos, pero ella apenas lo escuchaba. Finalmente, los llamaron de vuelta. El juez estaba parado detrás de la mesa, con una expresión seria. Después de revisar toda la evidencia y los testimonios, he llegado a una decisión. Guadalupe sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. La señora Guadalupe Salazar ha demostrado ser una madre responsable y amorosa. A pesar de sus limitaciones económicas, ha proporcionado un hogar estable y cuidado apropiado para la menor. Los informes indican que la niña está saludable, bien alimentada y emocionalmente estable. Hizo una pausa que pareció durar horas. Por lo tanto, autorizó el inicio del proceso formal de adopción. La custodia temporal de la menor queda bajo la señora Salazar mientras se completan los trámites finales. Guadalupe sintió que las piernas le fallaban. El licenciado Hernández tuvo que sostenerla. Eso quiere decir que puede quedarse con Esperanza, dijo el juez con una sonrisa pequeña.
Felicidades, señora Salazar. Guadalupe no pudo contener el llanto. Lloró ahí mismo, frente a todos, sin importarle nada. Había ganado. Esperanza iba a ser suya legal y oficialmente. Cuando salieron del edificio, don Jacinto la esperaba afuera con Esperanza en brazos. La había traído la esposa del ranchero. Guadalupe corrió hacia ellos y tomó a la bebé, abrazándola con todas sus fuerzas. «Ya está, mi amor», le susurró entre lágrimas. «Ya nadie nos va a separar. Ya eres mía para siempre». Esperanza la miraba sin entender bien qué pasaba, pero sonreía porque su mamá sonreía. El camino de regreso a San Miguel del Mezquital fue el más feliz de la vida de Guadalupe. Iba cantando canciones, platicando con don Jacinto, besando a Esperanza cada 5 minutos. Cuando llegaron al pueblo, ya había corrido la voz. La gente los esperaba afuera de la casa. Doña Martina, doña Licha, el padre Miguel, los vecinos, todos estaban ahí. «¿Y qué pasó?», preguntó doña Licha ansiosa. «Ganamos», gritó Guadalupe alzando a Esperanza. «Es mía, oficialmente». Todos gritaron de alegría. Las señoras la abrazaron. El padre Miguel bendijo a Esperanza. Los niños del vecindario corrieron alrededor celebrando. Juanito, Lupita y Carlitos salieron corriendo de la casa de doña Martina donde se habían quedado. Se aferraron a su mamá, todos llorando de felicidad. «¿Ya es nuestra hermana para siempre?», preguntó Lupita. «Para siempre, mi vida, para siempre». Esa noche hubo una fiesta improvisada. Cada quien llevó lo que tenía. Tacos, tamales, agua fresca, dulces. Se juntaron en el patio de la casa de Guadalupe y celebraron hasta que cayó la noche. Guadalupe miraba a su alrededor, viendo a toda esa gente que había llegado a apoyarla. El pueblo que antes la juzgaba, ahora la celebraba. Y pensó en todo el camino que había recorrido. En cómo hacía casi 2 años era una mujer rota, humillada, sin esperanza. En cómo había estado tan hundida que casi se rendía. Pero entonces apareció Esperanza, una bebé abandonada en el desierto que le devolvió la vida. Cuando todos se fueron y los niños se durmieron, Guadalupe se quedó afuera de su casa con Esperanza en brazos. La noche estaba clara y las estrellas brillaban como diamantes. «¿Sabes, mi niña?», le susurró a Esperanza. «Hay gente que dice que yo te salvé, pero la verdad es que tú me salvaste a mí. Estaba perdida y tú me encontraste. Estaba rota y tú me arreglaste. Estaba sin esperanza y tú me la devolviste». Besó la cabecita de la bebé, respirando ese olor dulce que tienen los niños chiquitos. «Vas a crecer y algún día te voy a contar toda la historia. Te voy a contar cómo te encontré, cómo peleé por ti, cómo nos salvamos la una a la otra. Y vas a saber que aunque no te haya parido, eres mi hija, tan mía como Juanito, Lupita y Carlitos». Esperanza se movió en sus brazos, acomodándose mejor. Guadalupe miró hacia el cielo, hacia esas estrellas que habían sido testigos de su dolor y ahora eran testigos de su alegría. «Gracias», susurró. No sabía bien a quién le hablaba. «A Dios, al universo, a la vida. Gracias por no abandonarme. Gracias por mandarme a esta niña. Gracias por darme una segunda oportunidad». El viento sopló suave, meciendo los árboles, trayendo el olor del desierto que estaba allá lejos. Ese mismo desierto donde todo había empezado, donde una mujer rota había encontrado a una bebé abandonada, donde 2 almas perdidas se habían encontrado y salvado mutuamente. Guadalupe se levantó y entró a su casa. Acostó a Esperanza en su cuna, la tapó con su cobijita y se quedó ahí viéndola dormir un rato más. Luego se acostó en el petate junto a sus otros 3 hijos. Los abrazó a todos, sintiendo sus cuerpecitos tibios y sus respiraciones suaves. Y por primera vez en años, Guadalupe se durmió sin miedo, sin angustia, sin dolor. Se durmió en paz, porque había aprendido algo importante en todo este camino.
que no importa qué tan rota estés, qué tan hundida caigas, siempre hay esperanza. A veces esa esperanza viene en forma de un bebé abandonado en el desierto. A veces viene en forma de gente buena que te tiende la mano. A veces viene de tu propia fuerza interior que no sabías que tenías. Pero siempre está ahí, esperando a que la encuentres. Y cuando la encuentras te cambia la vida para siempre. Así como Esperanza había cambiado la vida de Guadalupe. Para siempre. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias conmovedoras. Y ahora, no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla. La próxima historia puede ser la que tu alma ha estado esperando y tu corazón necesita escuchar. Te espero.